Estamos ya a 22 horas y piquito de que se abran las urnas, de que empecemos los argentinos a trazar el recorrido de nuestros próximos años, después de una semana en la que pasaron demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal, como decía Charlie, y en medio de todo eso tomé algunas notas, hice algunas reflexiones que quería compartir con ustedes, tratando de romper la veda lo menos posible. En primer lugar, mañana es un día magnífico. Mañana es un día magnífico porque se revela la voluntad popular, que es algo que es sumamente inhabitual, que sucede pocas veces. Es una especie de ciclo, como si fuera una órbita, que nos deja en la previa de las PASO en el momento más lejano del Sol, el perihelio. Caramba. El momento de máxima incertidumbre. ¿Por qué? Porque desde hace 1 año y 10 meses que desconocemos la voluntad popular. Sabemos cómo era hace 1 año y 10 meses, que fue la última vez que fuimos a votar. No sabemos cómo es ahora, cómo evolucionó. Y desde hace 3 años y 10 meses que no sabemos cómo es esa voluntad respecto a quién debe gobernarnos, porque sabemos que la gente no se comporta de la misma forma ni elige de la misma manera cuando vota un gobernante que un legislador. Todos los actores del sistema político actúan en función a las suposiciones que hacen respecto a la voluntad popular. Y gastan millones tratando de conocerla, tratando de acercarse, pero aún así llegan a ciegas a esta instancia. La voluntad popular de alguna manera es como el sol, solamente se puede mirar de manera directa cuando sucede un evento extraordinario como un eclipse o como una elección nacional como la que hay mañana. 2, y siguiendo con esto, el paralelismo entre la voluntad popular y el sol puede incluso estirarse, si me permiten un poco hacer uso de cierta libertad en el lenguaje, no solamente al sol, sino a la divinidad. El sol sabemos que para muchas culturas humanas representó lo divino, y la voluntad popular de alguna manera vino a reemplazar a lo divino en la historia, hasta que se inventó la democracia moderna. El origen de los atributos de poder estaba puesto en lo divino, era la voluntad de Dios, y luego pasó a ser la voluntad popular. Pero de alguna manera en esta traslación la voluntad popular conservó algunos rasgos de la divinidad. Sí, la voluntad popular es terrible y es cruel, como los dioses, pero también es sabia y generosa, y sobre todo, como con los dioses, sus designios son inescrutables. Y así como es imprevisible, también es implacable. Y de esa forma implacable es como va a manifestarse mañana, a 40 años de que los argentinos recuperamos la democracia, en un clima enrarecido por la violencia, pero también por muchos años de hartazgos después de sacrificios que no fueron retribuidos. Y la sociedad argentina, la voluntad popular de los argentinos va a castigar mañana a quien o quienes considere responsables de esa violencia, de las privaciones y de la falta de expectativa en las que vivimos. Algunos lo harán votando contra el peronismo porque creen que ese es el origen de todos los males. Otros lo harán votando contra la derecha o contra el neoliberalismo. Otros lo harán votando contra la casta política y otros directamente no van a ir a votar. Pero se trata siempre, y es importante entender esto, es importante que los políticos entiendan esto, de un voto de última instancia. Mañana acaso sea la última chance que le da una sociedad agotada a una política que le ha fallado sistemáticamente a la hora de dar soluciones desde hace por lo menos 8 años. Y si esa paciencia se agota, no se va a salvar ninguno. El dirigente o la dirigente política, que piense que está a resguardo de esto, va a llevarse una sorpresa. Yo la verdad es que no sé cómo va a salir la elección, no tengo idea.
Tengo la misma incertidumbre que tenemos todos a esta altura del partido. Lo único que espero es que las chances terminen dándole paso a un gobierno que sepa calmar esta situación antes de que explote, antes de que no haya marcha atrás. En medio de tanta incertidumbre, cuando escasean las respuestas, a veces conviene refugiarse en las preguntas, encontrar las preguntas correctas. Y de cara al domingo creo que hay 3 preguntas que deben responderse una vez que estén los resultados y que nos pueden ayudar a entender cuál es el país que se viene. La primera es acerca de Javier Milei. ¿Va a estar más cerca del cuarto de los votos que le vienen dando las encuestas desde hace un tiempo o de los resultados míseros que obtuvo su fuerza en las elecciones provinciales? La respuesta a esta pregunta tiene implicancias en el corto y en el mediano plazo, en lo electoral y en lo político. Porque en cuanto al electoral, si le va bien, eso significa que va a tener más chances de contener ese voto e incluso hasta de sumar más votos de cara a octubre. Y si le va mal, si aparece, digamos, sin chances de llegar al balotaje, es probable que el voto útil le termine saliendo caro y sobre todo si Patricia Bullrich gana la interna de Juntos por el Cambio, no pueda sostener ese caudal de cara a octubre. En lo político, pensando en el mediano y en el largo plazo, porque una buena cosecha en octubre, cercana o superior al 20%, va a tener como correlato por los próximos años un bloque parlamentario que responda a él o a quien represente esos intereses, esos ideales, esas posiciones políticas, que pueden ser un tapón en el Congreso, que pueden ser el fiel de la balanza en el Congreso de los próximos años, con enormes implicancias para todos. La segunda pregunta apunta a Juntos por el Cambio, apunta a la oposición, y es quién va a ser el jefe de ese espacio. Y hay 3 culos para esa silla. ¿Sí? 2 postulantes que se baten cara a cara en las elecciones de mañana, a todo o nada, como le gusta a Patricia Bullrich, que son ella y Horacio Rodríguez Larreta, y el tercero, Mauricio Macri, que intenta digitar desde afuera, aunque no sabe si va a poder hacerlo sin quemarse los dedos. La respuesta a esta pregunta está totalmente abierta. Y la tercera pregunta, que creo que es la más importante y es la que hace a Unión por la Patria, la que hace al peronismo, y que es que vamos a saber cuando se cuenten los votos mañana si el peronismo puede mantener su base histórica, si puede contener ese tercio de los votos, si existe en la Argentina todavía un tercio aproximado de su población que se identifica como peronista y que está dispuesta a votar una propuesta peronista. Porque si la respuesta es no, significa que en estos 4 años se rompió algo que no se había roto en los últimos 70. Y ese es un problema no solamente el lunes a la mañana, es un problema de construcción política que puede tomar años o décadas resolver. Nada más y nada menos que eso es lo que se pone en juego en una elección que se celebrará a la sombra de una bandada de sigres negros, negrísimos, oscurísimos. Los acontecimientos de los últimos días dan cuenta de que a 40 años del nunca más a la violencia política en la Argentina, como nunca antes en estas 4 décadas, lo que está en juego es la seguridad más básica del pacto democrático, que es la seguridad de no morir en manos del Estado. Porque toda muerte es trágica. Acá no se trata de armar un ranking de tragedias. Pero si hay algo que nos enseñó la historia argentina es que no hay tragedia peor que la que tiene como ejecutora a un Estado que se mueve por afuera de la ley. La violencia clandestina en manos del Estado. Porque cuando el Estado dispara, cuando el Estado golpea, cuando el Estado aplasta, no hay nadie que pueda defenderte. Y de ahí la pregunta que deberían haber contestado en esta campaña algunos políticos y que esquivaron sistemáticamente, o que en muchos casos ni siquiera llegaron a hacerle. Cuando se habla de combatir el delito, cuando se habla de imponer el orden, hablan también de hacerlo entre quienes están a cargo
de sostener la ley, a quienes lo hacen en nombre de la ley? Es una pregunta sencilla. ¿Existe una ley para los que se encargan de custodiar la ley? ¿Existe una ley para los jueces y para los policías? Porque el monopolio legítimo de la violencia del Estado solo es legítimo cuando se actúa dentro de un Estado de derecho. Eso debería quedarnos claro a esta hora. Si no hay una ley para lo que pueden hacer o dejar de hacer la policía y los jueces, entonces no hay Estado de derecho. Entonces no hay una ley para nadie. Para ponerlo de otra forma, ¿existe en la Argentina la igualdad ante la ley? ¿Somos todos iguales ante la ley? ¿O hay un grupo que puede actuar sin atenerse a sus obligaciones y otro que no goza ni siquiera de la protección de sus derechos más básicos, como el derecho a la vida? Porque resulta evidente a esta altura que vivimos en un país con buenas víctimas y malas víctimas. Y la mala víctima podés ser vos, puede ser cualquiera. La mala víctima no tiene derechos. La muerte de la mala víctima ni siquiera es una muerte, es un eufemismo. Te dicen aparentemente fue un infarto, como dijo Fernán Quirós el jueves por la tarde, después de que la policía de la ciudad asesinara a Facundo Molares. Se puede decir se desplomó, como hizo el titular del SAME en esa circunstancia. Falleció luego de una descompensación, como dijo Horacio Rodríguez Larreta en su comunicado. Qué curioso, porque ayer falleció un hombre por una descompensación en el subte y no salió un comunicado de Horacio Rodríguez Larreta al respecto. Evidentemente se dan cuenta de que no es lo mismo, ¿no? Fue una cuestión médica, dijo Waldo Wolf. Eso también es cobardía. Eso también es cobardía porque dan notas diciendo va a haber que imponer orden hasta las últimas consecuencias y un líder fuerte tiene que hacerse cargo de esas consecuencias. Lo dijo Macri, lo dijo Bullrich. Y después cuando van y sucede exactamente lo que sabemos que va a suceder, que es la muerte de alguien, se esconden cobardemente detrás de excusas, de historias clínicas, de datos técnicos. Y si hacen esto, si tergiversan tan cobardemente la verdad respecto a un hecho registrado, con testigos, adelante de las cámaras, en los metros cuadrados más vigilados de todo el territorio de la República Argentina, da pánico pensar qué son capaces de hacer cuando nadie está mirando. Hay un doble discurso que cada vez queda más claro, porque en campaña denuncian que el Estado terrible y autoritario te aplasta y te asfixia, hasta que un policía literalmente aplasta y asfixia a un hombre y ahí miran para otro lado y se escudan en tecnicismos. En campaña denuncian a la casta, pero lo que quieren es una verdadera sociedad de castas, donde a los que no comulgan o no se someten a las malas víctimas, no les asiste la ley. No quieren menos Estado, quieren más Estado aplastando cabezas contra el pavimento y menos Estado cuidándonos. El policía que le batió a Diego Kraves los datos que sirvieron para exponer a un pibe de 14 años y acusarlo por un homicidio con el que no tenía nada que ver, no estaba en la calle cuidando a Morena mientras hacía esa operación política. Eso es una decisión. Es asignación de recursos. Un policía que está en la calle cuidando no está haciendo operaciones políticas. El ajuste que proponen significa menos policías en las calles, menos maestros en las escuelas, menos médicos y enfermeros en los hospitales y también menos trabajo, menos igualdad, más desigualdad. Y me pregunto yo, ¿en qué país va a haber menos Morenas, menos Juan Carlos, menos víctimas terribles de la violencia? ¿En uno como el que proponen ellos? ¿O en uno con más trabajo, con menos desigualdad, con más policías en la calle, más maestros en las escuelas, más médicos y enfermeros en los hospitales? Porque además después, si llegan al poder y se avanza en el país que quieren ellos, cuando salgas a protestar, porque no tenés trabajo, porque no hay clases, porque no hay maestros, porque no tenés atención médica o porque hay más casos trágicos de violencia porque no hay policías, vas a pasar vos a ser una mala víctima. Y cuando te repriman, cuando te lastimen o si eventualmente te matan, se van a escudar diciendo que fue un fallo cardíaco, que tenías condiciones preexistentes, que estabas gordo.
Podemos estar mejor o peor. Y en un rato vamos a hablar de si estamos mejor o peor. Pero de donde no se vuelve es de naturalizar la violencia, de donde no se vuelve es de hacerse par de la muerte, de donde no se vuelve es de tomarla por el mango. Cuando dijimos nunca más a la violencia política hace 40 años, hablábamos específicamente de los horrores de la dictadura, pero esa no es la única forma de violencia política y ninguna forma de violencia política es aceptable en un país como la Argentina. El atentado terrorista contra Cristina Fernández de Kirchner es violencia política, como es violencia política la impunidad absoluta de los autores intelectuales y de quienes financiaron el hecho. La represión a la protesta, como vimos ayer en el Obelisco, hace 2 días, perdón, en el Obelisco, también es violencia política y la manera en la que negaron lo que sucedió también lo es. La violencia narco en Santa Fe también es violencia política y la pendiente de esa violencia es empinada y una vez que comenzaste a deslizarte por ella es muy difícil de frenar y de revertir. El caso de Ecuador, del que hablaba Dacil hace un rato, es muy gráfico para manifestar algunas cuestiones. Ecuador en 8 años de persecución política, ajuste, represión y violencia narco destruyó un país que era casi un oasis de paz en una región convulsa. En 2019, cuando asumió Lasso, la tasa de homicidios en Ecuador era de 6 cada 100.000 habitantes. Muy baja para un país de esa parte de Sudamérica. Es decir, mucho más baja que la histórica de Colombia, de Venezuela, de Perú. Hoy es de 25 cada 100.000 habitantes. En realidad, en 2022 fue de 25 cada 100.000 habitantes y este año vamos rumbo a los 40 o 40 y pico cada 100.000 habitantes. En solo 4 años, un país se fue por un barranco del cual es muy difícil volver. Para que se hagan una idea, en Argentina en 2019 la tasa de homicidios era de 5 cada 100.000 habitantes, prácticamente la misma que la que había en Ecuador, un poquito más baja. Y desde entonces bajó casi un punto. Hoy estamos en 4 y muy poquito. Ese 4 y muy poquito es menos que Chile, que tiene 4,6 con un incremento del 32% en el último año. Es casi la mitad que la del Salvador de Bukele, que ponen todos de ejemplo y que tiene hoy todavía 7,8 cada 100.000 de tasa de homicidios, o un tercio prácticamente de la de Uruguay, 11,2 cada 100.000. Para que se entienda el país en el que vivimos en contexto, por supuesto que cuando te toca a vos estas estadísticas no significan absolutamente nada. Por supuesto que cuando impacta en un crimen tan horrible como el de Morena, estas estadísticas no dicen nada. Pero si no hacemos el diagnóstico correcto, fijándonos cuál es la verdadera magnitud de los problemas, corremos el riesgo de aplicar soluciones que terminen llevándonos a un escenario muchísimo peor. Insisto, en Ecuador en 4 años se pasó de tener una estadística de muerte violenta similar a la de Argentina a estar entre las peores del mundo en solo 4 años. Y nosotros en la Argentina tenemos un gran país. Por los recursos, por los paisajes, por la gente, ya sabemos todo eso. Pero además porque tenemos un país que es bastante más seguro que todos los que nos rodean. Y que además está mejorando. En este aspecto y en otros. Muy de a poco, pero mejora. Mejora mientras todo indica, todos los factores objetivos indican que deberíamos estar hundiéndonos. Tuvimos una pandemia, nos afectó una guerra que sucede en la otra punta del mundo, tuvimos la peor sequía de la historia. Y todo eso en un país, el único país del mundo, al que todo eso le agarró sin crédito externo porque el gobierno anterior había quemado la tarjeta. Y sin embargo, acá estamos. Con menos asesinatos que hace 4 años, con más industrias que hace 4 años, con más trabajo que hace 4 años, con más gente en la universidad que hace 4 años, con más inversión que hace 4 años, con más exportaciones que hace 4 años. Y me pregunto yo, ¿quién está haciendo el trabajo que permite esa mejora? La respuesta es bastante fácil, porque si crece la economía, crecen las ganancias de las grandes empresas y disminuye el peso de los salarios en el reparto, está claro que ese crecimiento sucede sobre nuestros hombros, sobre el hombro de los trabajadores y de las trabajadoras, de los argentinos y de las argentinas.
por el esfuerzo que cada uno de nosotros ponemos cada día. Y por eso yo les pregunto, mañana, cuando vayamos a votar, ¿vamos a hacer valer ese esfuerzo? ¿Vamos a construir sobre lo que ya construimos? ¿O lo vamos a dinamitar como proponen otros? Porque les cuento algo. Después de que todo vuele por los aires, cuando no quede nada en pie, a los que sobrevivan al envión, si no te mató el hambre, o un chorro, o la policía, cuando haya que volver a construir, adivina a quién le van a pedir que haga nuevamente un sacrificio. Bueno, basta de sacrificios. Ya hicimos suficientes sacrificios. Es hora de elegir un país donde se construya sobre el esfuerzo que hicimos, pero el esfuerzo lo empiecen a poner quienes corresponden. Entre todos, en realidad. Mañana hay que ir a votar. Algunos van a elegir un candidato, otros van a elegir a otro. Lo importante no es a quién elegís. Lo importante es que te hagas artífice de tu propio destino. Que le pongas valor a tu esfuerzo. Porque si no votamos, porque si nos quedamos en casa, si dejamos que nos gane la desazón, nuestro destino queda en manos de otros. Y cuando queda en manos de otros, ya sabemos lo que pasa. Un país unido por la radio.